Este es el videoreporte correspondiente al PBL número 12, investigación acerca del ruido. El equipo está conformado por Paola Becerril, Diego Bermúdez y Víctor Manrique. El ruido es una variación de voltaje o corriente que tiene un comportamiento aleatorio, es decir, no deseado. Como vamos a ver más adelante, se puede ocasionar por distintas causas. Algunas de ellas se muestran en la presentación, como lo pueden ser causas atmosféricas, causas de interferencia o comportamientos indeseados en las cargas. El ruido en sistemas de instrumentación los podemos ver, por ejemplo, en el FFT como una línea horizontal fluctuante, que es el ruido de piso. En el dominio de tiempo lo podemos ver como un engrosamiento del rastro o una pérdida de activación. En un multímetro lo podemos ver como un voltaje fantasma, en un video como nieve y en el audio como un sonido extraño. Los sistemas de instrumentación electrónica son propensos a ruido. Lo que es importante es ver el grado en el que los circuitos van a responder a los estímulos de ruido y entender que hay una gran variedad y magnitud de fuentes de ruido que pueden verse presentes en los circuitos. Lo importante es elegir el mejor componente dependiendo de la aplicación. Es importante identificar las fuentes del ruido para poder saber cómo atacarlas. En este caso, tenemos que diferenciar entre lo que es el ruido generado internamente y externamente. El ruido generado internamente depende de los componentes, de los instrumentos que forman el sistema y de las mismas interconexiones. Mientras que las fuentes externas es todo lo que está, digamos, fuera del alcance del instrumento o del sistema y ya se debe a efectos que son generados externamente, por ejemplo, como el acople electromagnético. Siguiente. Y efectivamente, entonces, tenemos que identificar cuáles son esas fuentes y dónde están localizadas para poderlas minimizar. En el caso del ruido interno, tenemos que hay diferentes fuentes de este ruido, como puede ser el ruido blanco, el ruido común, mientras que en el caso del ruido externo, tenemos el efecto de la atmósfera y del medio ambiente, las descargas electrostáticas, las interferencias de las líneas de potencia, las variaciones en corriente y en voltaje. También tenemos algunas fuentes locales de ruido, como puede ser el acople de ruidos, el crosstalk, y el ruido en las interfaces de los cables. Siguiente. Ahora, para reducir este ruido, pues tenemos que implementar una estrategia dependiendo de cada una de las fuentes. Por ejemplo, en el caso de las fuentes internas de ruido, vemos que como el ruido va a estar presente en todas las diferentes frecuencias, debemos limitar que el ancho de banda de la sección análoga sea solamente a lo que es realmente necesario para la aplicación y reducir la resistencia de las fuentes y las corrientes de polarización lo más pequeñas posibles. En el caso de las fuentes externas, tenemos que evitar cables libres y rutas estrechas entre cables paralelos, que ya vamos a verlo más adelante, y además utilizar el blindaje de los cables y aterrizajes, que ya vamos a hablar más adelante. En el caso del ruido local, tenemos que hay estrategias para blindar, para evitar el acople capacitivo y el acople magnético. Lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Ahora, estos mecanismos de acople que ocurre como fuentes locales de ruido, encontramos que hay tres mecanismos. El acople capacitivo está asociado a la presencia de un campo electrostático variable o una diferencia de potencial entre dos conductores acoplados por alguna capacitancia. Por ejemplo, cuando tenemos dos pines que están relativamente cerca, esos pueden actuar como dos placas del capacitor y el material que está entre ellos como la capacitancia parásita. En el caso del acoplamiento magnético, está asociado a la presencia de un campo variable en las proximidades de dos caminos de señal, de dos conductores. Por ejemplo, si tenemos estos mismos dos pines, uno de ellos tiene una corriente, puede inducir, tiene una corriente, o un voltaje mayor, perdón, tiene un voltaje mayor, puede inducir una corriente a el otro pin que está cerca de él. Y el acoplamiento de corrientes ocurre cuando una señal
y otras corrientes usan una ruta común. Entonces, en este caso, cualquier impedancia en esta ruta, en este camino, puede provocar una corriente de interferencia, desarrolla una señal extraña que el siguiente dispositivo va a ver como ruido. Siguiente. Ahora, como ya mencionamos, un buen mecanismo para reducir las fuentes externas de ruido es el blindaje electromagnético. De esta manera se reduce el ruido eléctrico y el impacto que tienen las señales. Para este blindaje podemos utilizar, generalmente se utiliza cubiertas de caucho, cubiertas de caucho y tensados de fibras metálicas alrededor de los cables que van a reducir el efecto de las radiaciones electromagnéticas externas. Ahora es importante considerar que un factor importante son los gaps que quedan sin cubrir, que son los cuadritos amarillos, en el trenzado y que pues van a depender del ancho del trenzado y del ángulo con el que se trenza. Siguiente. Algunos tipos de ruidos, por ejemplo, tenemos el ruido térmico o el ruido de Johnson, el cual es de los más frecuentes y es un caso particular de ruido blanco. Este se da por el movimiento aleatorio de electrones en conductores. A este fenómeno se le llama agitación térmica. Y este ruido lo que hace son fluctuaciones de voltaje que dependen de la temperatura y los vamos a encontrar en todos los elementos. Sin embargo, esto no depende de la composición del elemento. Algunas maneras para mitigar este tipo de ruido es con enfriamiento, limitación del ancho de banda o ponderación de la señal. Otro tipo de ruido es el ruido shot de disparo o también conocido como ruido Schottky. Esta también es una variación de ruido blanco, pero tiene un origen diferente. Este se da cuando una corriente fluye a través de una barrera potencial y lo encontramos principalmente en dispositivos semiconductores y de vacíos. Aquí las fluctuaciones de corriente dependen del ancho de banda y se dan cuando la carga se mueve a través de una barrera. Se le llama ruido de shot porque el ruido que produce es similar como a las gotas de la lluvia cuando caen en un techo de lámina. Después tenemos el tipo 1 entre F o ruido flicker, el cual es un ruido rosa de bajas frecuencias que está caracterizado por una distribución gaussiana. Este se genera en medio de dos medios, generalmente en tubos de vacío, semiconductores, soluciones iónicas o etc. Y para algunas soluciones para mitigar este tipo de ruido es usar resistencias enrolladas, minimizar el componente del DC o técnicas de limitación del ancho de banda. También tenemos el ruido tipo burst o ruido de palomitas, el cual es un ruido aleatorio e impredecible, en el cual va a haber transiciones abruptas entre el nivel de voltaje que duran segundos o fracción de segundos y se escucha como crujidos. Tenemos el ruido transit time, el cual se produce dentro de un transistor cuando el tiempo de pulso se acerca al periodo de la señal amplificada y este ruido lo podemos ver más en altas frecuencias. Otro tipo de ruido es el ruido de intermodulación, el cual aparece cuando un medio no lineal transmite simultáneamente señales a diferentes frecuencias. También tenemos el ruido atmosférico, el cual principalmente está causado por rayos o actividad eléctrica natural, pero también pueden contribuir factores como iluminación fluorescente, cables de alta tensión, motores eléctricos y el encendido de los automóviles. Muy bien, como ya mencionó Víctor anteriormente, durante una instrumentación el ruido es inevitable. Lo que tenemos que hacer es saber cómo filtrar ese ruido, identificar qué frecuencias nos están causando problemas para poder mejorar nuestras lecturas tanto en actuadores como en sensores. Una de las limitantes que tenemos en el ruido en las instrumentaciones es justamente el nivel de ruido, si es demasiado alto. Cuando el ruido está relacionado con sistemas de instrumentación, solo es considerado el ruido eléctrico generado por el mismo sistema de instrumentación. Siguiente. En esta filmina quisimos diferenciar entre dos conceptos importantes que es interferencia y ruido.
Mientras el ruido es una señal aleatoria que se presenta en un sistema de medición y es involuntario, por otra parte, la interferencia es una señal generada intencionalmente para suministrar. Esta se convierte en una perturbación al sistema por la existencia de una ruta. Aquí podemos ver un ejemplo en la filmina de una onda, su interferencia y cómo está la resultante. Por ejemplo, en la primera vemos que las fases de ambas ondas, tanto de la onda 1 como de la interferencia, son iguales. Entonces la resultante se agranda, se suman ambas crestas y la resultante es mayor. Mientras que en la interferencia, obviamente la cresta se junta con el valle de la interferencia y bueno, tenemos una disminución de la calidad de la señal. Siguiente. Para caracterizar el ruido lo podemos analizar con un dispositivo electrónico que es un dispositivo ideal silencioso con fuentes de ruido de voltaje o corrientes que están conectadas a él. Es importante saber que el ruido es una función aleatoria que no se puede predecir, pero la podemos caracterizar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En la industria automotriz se le conoce como NVH al estudio del ruido, la vibración y la dureza y su relación con mejorar la calidad de la conducción. Yo tuve la oportunidad de estar en esta área en Volkswagen de México y bueno, me consta decir lo que algunos papers están hablando acerca de que se gastan millones de dólares en investigación acerca de todo esto, ¿no? Siguiente. Como podemos ver en la imagen, en todos los autos existen formas para reducir el ruido, la vibración y aumentar la dureza o disminuirla, sobre todo en las carrocerías. Como podemos ver en esta imagen, tenemos sistemas para disminuir el ruido, por ejemplo, en la tapa del motor. Ese es uno de los más comunes. Se utilizan ciertos tipos de materiales como pueden ser espumas o películas para disminuir el ruido que entra al habitáculo. Todo esto enfocado en mejorar el confort de los ocupantes, es decir, que entre menos ruido del motor. Lo que se hace es grabar las frecuencias del motor o del rodaje de las llantas, se identifican qué frecuencias son y con una lista de materiales se busca atacar esa frecuencia. Otra de las cosas que también se hacen es que se buscan las frecuencias naturales, por ejemplo, de los frenos. Con pruebas de impacto, se impacta el disco de freno, se busca la frecuencia natural y lo que se hace es tratar también de conseguir un contrapeso o algo, un damper, que justamente ataque esa frecuencia natural para que cuando tú frenes, la frecuencia natural de la pieza no entre en resonancia con la vibración del freno y se produzca un rechinido indeseado. Por ejemplo, en los camiones pues, que están muy viejos, cuando se hace un frenado, hay un ruido indeseado, ¿no? Un crujido o un chillido demasiado que no gusta, y eso es porque la resonancia o la frecuencia natural de los frenos está entrando en resonancia con la vibración del vehículo y eso genera un ruido indeseado. Esto evidentemente se busca eliminar antes de que los vehículos se construyan para tener un mejor confort. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un filtro automotriz. En este caso, bueno, aquí al parecer es un plástico, pero seguramente adentro del plástico hay una espuma que es la que disminuye también el ruido que está entrando de forma externa. Siguiente. Esta es una comparación de ruido que emite el motor en una prueba que se llama Pass-By. Se pone un micrófono a la orilla del camino, se hace pasar el vehículo y se mide el ruido que emitió. O también se puede hacer con una prueba de ruido interior, es decir, se colocan micrófonos adentro del vehículo en la posición del conductor y se mide cuánto ruido está entrando al motor.
En este caso me parece que es la segunda opción, es el ruido que está entrando al habitáculo, y tenemos una comparación de un auto eléctrico del lado derecho contra un auto de combustión interna del lado izquierdo. Como podemos ver, cuando la velocidad va aumentando, que es la que está en el eje de las X, entre más aumenta la velocidad, el ruido también va aumentando. Es una característica de los vehículos. Sin embargo, podemos ver, como se esperaba, que el ruido es mucho menor en ciertas condiciones para los vehículos eléctricos. Siguiente. Como conclusiones, podemos ver que la industria automotriz aplica los conceptos que hemos estudiado, tanto de filtrado como de análisis de señales y sistemas, a los vehículos para poder mejorar el confort de los ocupantes. Por otra parte, vimos que para poder seleccionar los mecanismos adecuados para mitigar, atenuar, reducir o filtrar el ruido, es importante identificar cuáles son las causas, las cuales pueden ser internas a un instrumento o sistema, pueden ser externas o pueden ser locales, y de esta manera pues podemos medirlas, caracterizarlas e identificar cuáles son las mejores alternativas para reducirlo. Es muy importante, como dijo Víctor, conocer cuáles son los tipos de ruido que tenemos. Por ejemplo, ya vimos que algunos de los ruidos son variaciones de los ruidos de color y que se pueden dar en altas o en bajas frecuencias. Hay que saber cuáles son estos tipos de ruidos, cuáles son sus medios para mitigarlos y con ello poder elegir la mejor alternativa de ingeniería, por ejemplo, en caso de material para poder disminuir el ruido. Y estos conocimientos no solamente se quedan en la teoría, sino se van a la práctica mucho en la industria automotriz para que el usuario tenga la mejor experiencia posible aislado de los ruidos externos indeseados. Gracias.